Egunon. Francia está sumida en el caos, o eso parece, y es un momento terrible para el Estado francés, hasta el punto de que pareciera que hay un totum revolutum donde todo es posible y todo es practicable. El amor libre, ¿no? Parecemos que en mayo del 68, que estamos aquí con los estudiantes y los trabajadores que se sumaron al final y quizá por eso acabó fracasando. La no conjunción desde el inicio de los intereses de los estudiantes y de los obreros, a pesar de que evidentemente tenían perspectivas de origen distintas. Ahí tenemos un libro diseccionado, Los Nuevos Curas, un libro interesante acerca de una realidad, un fresco temporal de ese ámbito del mayo del 68. Pero vamos al 2022, que es lo importante que en el ámbito francés, hasta el punto de que vemos cómo hubo elecciones presidenciales y hubo luego elecciones parlamentarias recientemente en el ámbito del Estado francés, hasta el punto de que en las primeras, la elección presidencial, hubo ese ya, entre comillas, tradicional, porque solamente se va a dar en la elección anterior y en esta, no hay posibilidad de más, ya Macron no puede ser presidente nunca más, es el último periodo presidencial, porque solamente puede ser dos, recordemos que ciertamente hubo un cambio, el señor François Mitterrand fue presidente, podía haberlo sido, pero hubo temas turbios en el año 74. Y ahí ganó Valéry Giscard d'Estaing. En el año 81 finalmente ganó el señor Mitterrand. En el año 88 ganó a Chirac. Y en el año 95 decidió no presentarse porque en enero de 1996 acabaría falleciendo el paseante del campo de Marte, lamentablemente, porque bueno, uno no quiere la muerte de nadie, a pesar de que envidriosamente pudiera haber sido colaborador del régimen de Vichy, cosa que, bueno, pues son cosas que pasan, ¿eh? La biografía de cada uno es compleja y multidisciplinar. Pues, después, el señor Chirac, que ganó en el año 95, tuvo dos mandatos también y hizo una reforma para que el primer mandato, que era de 7 años, que era prácticamente como los mandatos de presidente de Estados Unidos, pues lo cambió a un mandato de 5 años, que era algo menor y más conllevable por la población, con lo cual evidentemente tenemos a 14 años del señor Mitterrand y 12 del señor Chirac para la presidencia, con la limitación de estos dos mandatos, cuyo primer integrante en esta limitación sería el señor Macron, con estos dos periodos de 5 años, porque antes hemos tenido al señor Hollande y al señor Sarkozy con dos periodos de 5 años cada uno, pero sin la reelección de ninguno de los dos. Con lo cual tenemos esa situación en donde en 2007-2017 hubo esos dos presidentes, Hollande y el señor Sarkozy. Pero después ha habido este periodo de los enfrentamientos electorales entre el señor Macron y la señora Le Pen, heredera del señor Jean-Marie, que fue el que en 2002 pasó a la segunda vuelta con el señor Chirac. Y todos tuvieron que ponerse la pinza en la nariz y votar a Chirac, les gustara o no. Sí, hay alguna película sobre el tema de Nicolas Sarkozy y todo esto está referenciado en este canal, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bueno, pues en la política francesa también tiene su cachito en este canal. Por lo tanto, tenemos esa relación en donde ciertos grupos, fuera de lo que a toda prisa se tuvo que montar en las elecciones de 2017, porque el señor Hollande, el Partido Socialista, estaba en franca decadencia y no era capaz de competir con el movimiento del Frente Nacional de extrema derecha, o como diría Karim, de derecha plus plus. Bueno, pues tenemos esa situación en donde a toda prisa se movió Macron, que había sido ministro de un gobierno bajo la égida de Hollande, por lo tanto, teóricamente socialdemócrata, teóricamente del Partido Socialista Francés, se hizo un movimiento más o menos de centro con el señor Bayrou, que era de Modem, y ganó la presidencia de manera un poco
rápida, porque se hizo deprisa y corriendo, pero luego obtuvo también una mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional Francesa. Pero esta cosa, después de un mandato, ya no es como el recién llegado que ya lo tiene todo para poder hacer todo el campus orégano, libertad y capacidad. No, ya te conocen, ya saben quién eres durante esos años de mandato. Sabes cómo has elegido el ediccio, sabes cómo has designado al presidente de Matiñón, cómo está el cuadrilsei y cómo está el gobierno. Cómo está el gobierno general en Francia. Por lo tanto, ahí tenemos esa realidad histórica de esos años antes de esta elección presidencial. Mal que bien, acabó superándola, pero con ese 1,6 del Partido Socialista, con la candidata Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, el Partido Socialista se había ido ya por el ducto. La tradicional relación entre el partido RPR, después los republicanos, que lo renombró el señor Sarkozy, pensando en el Partido Republicano de los Estados Unidos, pues también ha sufrido bastante, porque los republicanos acabaron también en una posición bastante delicada, a pesar de que, bueno, habían superado el marco dual de la extrema derecha o derecha plus plus entre el señor Zemmour, nuevo candidato, que básicamente lo que quería era poner en valor su discurso y ya está. No tenía la perspectiva de ser el más que el portador, la antorcha de ese discurso que quería transmitir. Y Marine Le Pen, pues digamos que en un momento dado pudo las encuestas poner en valor la situación de los republicanos, pero bueno, pues la realidad acabó enfrentando que los antiguos duopolios de los republicanos, es decir, el RPR, golista de toda la vida, y el Partido Socialista, la oposición de toda la vida hasta que llegó al poder con Mitterrand en 1981, bueno, pues no han cuajado sino en una destrucción y deconstrucción con la irrupción de la Francia insumisa de Mélenchon o el ámbito del antiguo Frente Nacional con Marine Le Pen y todas esas situaciones que fueron conjuradas con el movimiento del señor Macron. ¿Qué pasó después? Pues evidentemente que el señor Mélenchon, la Francia insumisa, eh, construyó NUPS que era asumiendo a los verdes, asumiendo al Partido Socialista para que tuvieran garantizados una serie de escaños en la Asamblea Nacional Francesa. Esto, evidentemente, supuso la destrucción completa ya asumida del Partido Socialista para los restos y que el movimiento más o menos de izquierdas, a pesar de que como Le Pen es un poco putinejo, antisistema, cosas que evidentemente son sorprendentes, bueno, pues venimos de ahí. Venimos de ahí, el NUPS, con la Francia insumisa de Mélenchon, incluyendo a los verdes, al ámbito del Partido Socialista y a todo lo demás. Y los ámbitos de extrema derecha o derecha plus plus, que ha obtenido un resultado importante en el ámbito parlamentario, porque si bien en las anteriores, en estas últimas no, en las anteriores, tuvieron una importancia presencia en el ámbito de las presidenciales, pero eso no se tradujo en elección en el Parlamento, en que tuvieran representantes parlamentarios. Pero parece que ahora sí hay una representación importante. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que hay una situación difícil en el país, una situación donde la Cámara Baja, después de una situación de grandes movilizaciones, de grandes huelgas, de situaciones complejas de convulsión social, heredera de los chalecos amarillos, pues presentaron una moción de censura frente al gobierno presidido por Matiñón, por la presidencia del primer ministro Elisabeth Borne, hasta el punto de que la pinza ha funcionado. Recordamos la pinza con el libro aquel de Graciano Palomo, de la tierra eh, prometida, en donde Anguita y Aznar hicieron pinza sobre el gobierno de Felipe González, José María Aznar y Julio Anguita con Felipe González y el gobierno socialista entre el año 93 y el 96. Tenemos algo parecido, en donde la Cámara Baja ha rechazado el día 24 de octubre del año 2022 una moción de censura presentada por Nueva Unión Popular Ecologista, NUPES,
liderada por la Francia insumisa. Pero, que la ultraderechista, la derecha plus plus, agrupación nacional de Marine Le Pen, el antiguo Frente Nacional, ha apoyado también, es decir, este ámbito de la derecha plus plus y la izquierda plus plus han ido a destruir el gobierno de la señora Elisabeth Borne, que es la primera ministra del señor Macron. ¿Por qué? Pues porque cuentan entre ambos, entre un extremo y otro, con 239 apoyos, quedando a tan solo 50 escaños de los 289 necesarios para que saliera adelante. Es decir, 50 para censurar al gobierno. Crecer NUPS para acabar con el macronismo y construir el futuro en común. ¿Pero en común con quién? Con la señora Le Pen. Porque una cosa es destruir un gobierno y luego construir la alternativa es muy difícil, y eso debería hacerse para poder destruir. Porque la moción de censura debe ser constructiva o es destructiva. Porque en el siglo XIX había muchas noches en donde se iba el primer ministro británico a dormir, pero se desayunaba con que había sido destituido en una votación de censura nocturna. Simple y llanamente se habían unido gente que le odiaban a simplemente destruir el gobierno que estaba presente sin la capacidad de reunir una mayoría nueva en un gobierno distinto. Esa es la parte importante. Porque una cosa es decir, estamos de acuerdo en que este gobierno no funciona, pero la siguiente debe ser: el país no puede terminar en un desgobierno. Alguien tiene que estar al timón, alguien tiene que estar arriba liderando el país. Y no vale en un sistema semipresidencial como es el ámbito de Francia, a pesar de que se suele pensar más en un sistema presidencial, porque el presidente tiene bastantes poderes, pero también lo tiene el primer ministro, como se vio cuando el señor Lionel Jospin, precisamente en el año 2002, prácticamente, durante prácticamente esos 5 años, fue el primer ministro del señor Chirac, lo cual ciertamente es de estas cosas que dices, bueno, la cohabitación es un elemento francés curioso, en donde, por ejemplo, en el 86 y 88 hubo la cohabitación con el primer ministro Chirac y el presidente Mitterrand, o en el tracto final, en el ámbito del 93-95, Chirac no quiso porque quería presentarse para las presidenciales en el 95, y digamos que ya había sufrido la situación en el 86-88 en el que perdió, después de haber sido 2 años primer ministro, y dejó a Edouard Balladur que fuera el primer ministro entre el 93 y 95, lo que ciertamente genera situaciones complejas en donde, bueno, hay un presidente de un partido y un primer ministro de otro, cosa que con Macron no se ha dado en principio, cosa que se podría haber dado, pero supongo que NUPES lo que quiere el señor Mélenchon es ser el próximo presidente y presentarse como la alternativa centrada frente a Marine Le Pen para el futuro de Francia. Pero de mientras hay que gobernar, de mientras hay que sostener el país, que es en principio lo que está esta primera ministra y este gobierno. Pero debido a la situación de extrema debilidad del propio país, han ameritado la situación en la que ambos extremos han puesto contra las cuerdas el gobierno de Matignon actualmente existente. Pero, como digo, una cosa es poner en cuestión el actual gobierno debido a que es más popular tratar de derribarlo que ayudarlo socialmente y en las instituciones, y otra cosa completamente distinta es tratar de construir la alternativa, porque la alternativa en una moción de censura debería de, si es triunfante, entrar en vigor al mismo momento de triunfar. ¿Qué es lo que pasó en 2018 en España con la moción de censura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, en donde cuando se ganó, cuando la moción de censura fue triunfante, Pedro Sánchez Pérez Castejón juró su cargo como nuevo primer ministro de España, lo cual evidentemente sería complicado que un gobierno de NUPES con Marine Le Pen pudiera tener una evolución favorable, porque la primera reunión del Consejo de Ministros en Francia, en Matignon, sería una guerra civil. Se empezarían a dar de leches los unos contra los otros porque tienen perspectivas internas distintas en principio. Ciertamente Mélenchon, la persona y parte de su movimiento, y el ámbito de Marine Le Pen y parte de su movimiento, son putinejos, con lo cual en visión internacional podrían llegar a coincidir, a pesar de que podríamos llegar a sorprendernos tal vez con un Mélenchon primer ministro o un Mélenchon presidente, como nos hemos sorprendido con el ámbito de Giorgia Meloni, en donde nos hemos desayunado con que es pro-otanista y pro-Unión Europea.
lo cual ciertamente era alucinante para los mensajes que había dado recientemente. Y que el pro-Putin es el señor Berlusconi, que decía que, ay, pobrecito Putin, solamente había querido ir a Kiev a cambiar el gobierno y poner a gente decente. Ya, imaginemos que el gobierno de Botswana quiere poner gente decente en el gobierno de Roma debido a la inestabilidad política que tiene. ¿Hasta qué punto se cabrearía el Cavaliere? ¿Verdad? ¿O dejaría que los buenos hombres de Botswana, que son gente de un país estable, próspero, maravilloso, frente a la Italia, tan eternamente desestabilizada políticamente, asumir que los de Botswana son gente más capaz que los italianos para nombrar gobiernos? ¿Hasta qué punto aceptaría eso el Cavaliere, el señor Berlusconi? Eso, evidentemente, es harina de otro costal, pero ciertamente puede ser una sorpresa lo que suceda. Y por eso hay que poner el ojo en Francia en situaciones como la actual, en donde pues, esta moción de censura inesperada, inexplicable, pero que ha sido apoyada por los dos extremos, pues puede desestabilizar y cambiar el rumbo, en principio estable, para, bueno, pues una realidad europea pues cambiante y siempre con alegrías y sazonada con estas realidades que siempre acaban por sorprendernos y poner el foco en todos los países. Por ejemplo, cuando había visto la serie aquella de Occupied, el primer ministro de la ficción, Jesper Berg, ahora me desayuno con que la limitación de los mandatos del Parlamento noruego son de facto. De jure podrían establecer un mandato indefinido de para siempre del Parlamento noruego, pero de facto es cada 4 años, lo cual ciertamente es alucinante que no haya de jure ninguna limitación de mandato parlamentario. Pero bueno, son cosas que uno acaba por aprender y sorprenderse siempre. Para eso estamos, para aprender un poco todos de todos. En fin, sin más, es que ricasco, ajo pero bat, bet y gelpean.